todavía no tienen un ticket aéreo, sino también para aquellos que tienen un ticket aéreo y que se podrían encontrar con algunas cancelaciones de vuelo. Empieza a haber preocupación no solamente aquí en Canadá, en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo, ¿no? Por el tema de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, donde ustedes saben, pasa el flujo de un poquito más del 20% del petróleo del mundo, y a esto está en la mesa de negociación constante porque, digamos, el petróleo hacia dónde va, cómo llega, esto se convierte en gasolina, etcétera. Entonces, bueno, hay que ver de qué forma el mundo se prepara para tener una crisis de energía como nunca se ha visto, por lo menos en la edad moderna. En este tema, las cancelaciones de vuelo han aumentado mientras continúa la escasez de combustible para aviones. Las aerolíneas en todo el mundo están recortando vuelos ante lo que algunos expertos llaman la peor crisis de la aviación, debido a la escasez de combustible. Varias aerolíneas canadienses han cancelado vuelos en las últimas semanas y la lista de compañías que hacen recortes sigue creciendo a medida que se acerca la temporada alta, ¿no? Sobre todo. Esto es solo el comienzo de que las aerolíneas revisen sus reservas para el verano. Esto lo dijo un experto de la aviación de la Universidad McGill. Cada vez más vuelos serán evaluados y potencialmente cancelados debido al alto costo del combustible. Un portavoz de Flight Centre Canada dijo que es difícil predecir cuánto va a empeorar la crisis, ya que depende de lo que ocurra en Medio Oriente. Hasta el miércoles, menos del 1% de los vuelos en Canadá habían sido cancelados. Todos nos despertamos cada día con los mismos titulares y nadie sabe exactamente qué está pasando, dijo esta portavoz de Flight Centre Canada. La causa principal, obviamente, es el conflicto en Medio Oriente, ¿no? El estrecho de Hormuz ha permanecido en gran parte cerrado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataque contra Irán a finales de febrero ya. Estamos al 23 de abril. Esto ha bloqueado el paso de petroleros y ha provocado que el precio del combustible para aviones se haya más que duplicado respecto al año anterior. La Agencia Internacional de Energía advirtió que Europa tiene unas 6 semanas de combustible restante. 6 semanas. Nada más que 6. Canadá no está tan afectado en términos de suministro porque tiene varias refinerías propias y porque produce alrededor del 85% de su combustible de aviación. Sin embargo, sigue afectado por los precios globales, ¿no? Las tarifas aéreas ya están subiendo y probablemente seguirán aumentando. Después vamos a ver si en la mañana podemos hacer una comparativa de cómo estaban los precios en enero para la misma fecha y cómo estaban ahora. Vamos a ver si lo podemos trabajar a ese tema. Aerolíneas como Air Canada, WestJet, Porter Airlines, Air Transat han anunciado aumentos de precios o recargos por combustible. Los precios no bajarán, se van a estabilizar o seguirán subiendo, afirmaron algunos especialistas. Menos vuelos, más misma demanda, los precios más altos, obvio. Las aerolíneas podrían estar perdiendo cientos de millones de dólares, lo que incluso podría amenazar su viabilidad. Cambios específicos, por ejemplo, por aerolínea. Air Transat va a reducir 1.000 vuelos aproximadamente. Disminuye la capacidad en un 6% entre mayo y octubre. Menos frecuencias a Europa, hacia el Caribe. Hay una suspensión extendida de vuelos a Cuba, esto recuérdenlo. Por otro lado, WestJet, hay una reducción de capacidad, el 1% en abril, el 3% en mayo, 6% en junio. Recargo de combustible en los pasajes, ¿no? $60 en ciertos boletos y $50 en paquetes vacacionales están recargando en estos momentos WestJet. Air Canada ha suspendido 6 rutas. El impacto del 1% en la capacidad anual, aumento de la tarifa de equipaje de $35 a $45. Es decir, el aumento que se está teniendo sobre las tarifas de los vuelos, sobre el tema del precio del combustible, la escasez de combustible, se lo están trasladando obviamente al usuario. No lo está asumiendo la empresa, ¿no?
Air Canada ha suspendido 6 rutas, ¿no? Ha impactado del 1% en su capacidad anual. Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos de corta distancia, Lufthansa, en Alemania, ¿no? Busca ahorrar combustible, mantener sus reservas. Los puntos más importantes, obviamente, de la información tiene que ver, primero, con esta crisis global seria, el tema del combustible, Canadá, que es menos afectado porque, repito, produce su propio combustible, el 85% de su combustible, pero sufre el precio de los aumentos globales y muchas veces tiene que ver con los vuelos que llegan a algunos lugares pero tienen que cargar en otro lado. Y allí también tienen algunos inconvenientes, ¿no? Los precios de vuelos seguirán subiendo, ya están aumentando, probablemente no bajen después. El famoso, ¿no? Aumentamos cuando la inflación nos acecha, cuando hay movimiento de precio, pero después muy pocas veces se regulan hacia abajo los precios, ¿no? Hay menos oferta y los precios más altos, porque al haber menos oferta, hay menos asientos disponibles. Si la demanda sigue fuerte, bueno, va a haber lucha por eso, ¿no? Van a poner un precio, si la gente entra lo van a volver a subir, si la gente entra, y así hasta que encuentre un punto de equilibrio, la famosa ley de la oferta y la demanda. Así que bueno, digo, es uno de los principales temas que trae la mañana, fuera de lo político, fuera de noticias así que están a veces tan fuerte en primera plana, que tiene que ver con el tema del Tratado de Libre Comercio, los nuevos equipos que está armando Mark Carney y demás, pero nos afecta en el diario vivir, esto afecta a miles de canadienses y sobre todo a nuestra cultura, planea o recibir visitantes o planeamos irnos de vacaciones a algún lado, y en el medio de todo esto está el Mundial, donde van a haber miles de personas que se van a movilizar, entonces, en el medio está este tema. En Dental X aceptamos el plan canadiense de atención dental. Ofrecemos atención de emergencia el mismo día y si eres refugiado, eres bienvenido. Llama hoy al 416-630-9000. Hablando del Mundial, los estadounidenses están prestando más atención a Canadá, dice uno de los titulares de los medios hoy día, y pregunta si deberíamos preocuparnos. La tradicional indiferencia que a veces tienen los estadounidenses hacia los asuntos canadienses parece haber terminado, ya que el mundo político asociado al movimiento MAGA está prestando cada vez más atención. Una diputada del NDP probablemente pensó que estaba hablando a un grupo pequeño y afín cuando usó un largo acrónimo en una conferencia de prensa en Ottawa a principios de este mes. En realidad terminó en el centro de la guerra cultural estadounidense. Usó un término, fue objeto de burlas en Fox News y en el ecosistema MAGA. Figuras como Elon Musk y Ted Cruz reaccionaron públicamente. Esto muestra cuánto han cambiado las cosas. A veces un comentario que se hace acá, en los últimos tiempos hemos visto incluso al premier Dufour, a otros premier de Canadá, en las cadenas importantes de televisión de Estados Unidos, ¿no? Han cambiado las cosas. Ahora un comentario menor de un político o una política canadiense se ha vuelto viral en Estados Unidos o se puede volver viral, ¿no? La idea de que los estadounidenses no saben y les importa la política canadiense parece que ya no es tan cierto. No conocerán mucho el sistema democrático acá, muchos otros tampoco lo conocen allá, pero bueno, así que el tema es que hay temas como las políticas de COVID, los derechos indígenas, el tema de las drogas pueden viralizarse rápidamente en Estados Unidos, dicen algunos especialistas, cuando encajan y les cae bien en el debate ideológico, ¿no? Un analista explica que Canadá se ha convertido en un ejemplo de contraste para los políticos estadounidenses, especialmente de la derecha. Muchos en Estados Unidos ven a Canadá como si fuera un estado demócrata, similar a California. En círculos muy cercanos del círculo al lado del presidente Trump, el círculo MAGA, digamos, se lo ve como a Canadá como un demasiado woke, como débil o reprimido, con libertad de expresión limitada, influenciado por la inmigración o potencias extranjeras. Esto es una idea generada por ellos, ¿no? La académica Jennifer Walsh señala que esta visión forma parte
de una estrategia más amplia contra aliados de Estados Unidos que adoptan políticas liberales, ¿no? Los que adoptan ese tipo de política son vistos como débiles, ¿no? Débiles. La interferencia política internacional, recordemos que Estados Unidos se ha metido y ha influido o habla lo que nunca se ha metido con el tema de políticas, si bien había pasado en otras décadas, en la década del 70, la década del 80 e incluso en la década del 90, Estados Unidos siempre ha tenido injerencia. Bueno, ahora se mete de lleno en apoyar candidatos. Lo hemos visto con el caso de Noboa, lo hemos visto con el caso de Milei en Argentina, lo hemos visto con el caso de Orbán en Hungría, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que se está hablando. Otro de los temas que son sensibles hacia nuestra gente, hacia nuestra comunidad. Hoy tenemos inmigración acá en radio, así que después lo van a tener ustedes en su círculo allí a través de YouTube, que lo van a poder ver, segmentos y demás. Vamos a tener a Vilma Filici. Hoy va a estar con nosotros el especialista en inmigración alrededor de las 6:30 de la mañana aquí en Toronto, y va a estar con nosotros tanto tiempo que sea necesario que ustedes vayan respondiendo temas o se vayan planteando distintas situaciones, ¿no? El Ministerio de Inmigración de Canadá es criticado por su comunicación irregular. Esto lo hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Sobre un nuevo programa de residencia permanente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace un tiempito atrás que hay un cambio en las políticas migratorias del país? Ha sido el gran tema desde que Carney asumió, en el verano y demás. Por eso digo, después lo vamos a hablar con Vilma. Pero se estaba planteando la eliminación de algunos programas para unificarlo en un programa, ¿no? Pero este programa de residencia permanente está generando mucha desinformación, según abogados y especialistas. La ministra federal de Inmigración ha sido criticada por fomentar la desinformación y exponer a migrantes vulnerables al riesgo de explotación al no comunicar adecuadamente sobre un programa muy esperado que otorgaría residencia permanente a personas que están perdiendo su estatus migratorio. En una carta abierta publicada ayer, la Asociación Canadiense de Abogados de Inmigración indicó que sus miembros están preocupados por un aumento notable en la confusión, ansiedad y consultas sobre los criterios, el calendario y la elegibilidad del programa. Aún no han sido anunciados oficialmente, ¿no? Estamos hablando de este programa de residente temporal a residente permanente, mencionado por primera vez en el presupuesto federal de noviembre, y tiene como objetivo otorgar residencia permanente a 33,000 personas, o trabajadores extranjeros, temporales, calificados en sectores con alta demanda. Este programa ha generado gran expectativa, ya que muchos residentes temporales enfrentan dificultades para obtener la residencia permanente debido a la reducción de niveles de inmigración en Canadá. Después de revelar inicialmente al medio que el programa había sido lanzado de manera discreta, la ministra de Inmigración compartió nuevamente información parcial en una entrevista reciente, con una plataforma en línea que ofrece servicios de inmigración mediante herramientas de inteligencia artificial. En un video de YouTube, ella dijo que el programa está dirigido a residentes temporales que viven fuera de los grandes centros urbanos, especialmente aquellos que trabajan en comunidades rurales durante aproximadamente 2 años, pero se negó a dar más detalles. Esto se anunciará muy pronto en términos de los criterios, dijo la ministra en la entrevista de 35 minutos. La oficina de la ministra afirmó que participa regularmente en diversos medios y plataformas en línea y que no ha respaldado ni respaldará proveedores privados de servicios de inmigración. La Asociación Canadiense de Abogados de Inmigración expresó su preocupación por la comunicación fragmentada, ¿no? Es como decir, hay poca información y la información llega de a pedacitos, ¿no? Y que es realizada a través de redes sociales y entrevistas informales en lugar de tener un lugar oficial el gobierno, en vez de los lugares más regulares, más normales, más oficiales, para llegar con esa información. Canadá está reformando su principal sistema de inmigración calificado, ¿no? Así que
Entre los cambios propuestos al conocido sistema de puntos para inmigrantes económicos se incluyen considerar los salarios y el potencial de ingresos, dar ventajas a quienes tengan ofertas de trabajo en ocupaciones con altos salarios, reducir la importancia de la educación canadiense. Estas reformas, que actualmente están en consulta pública, han generado debate. Algunos están preocupados por el uso del salario como criterio, ya que podría afectar a comunidades donde también hay escasez de trabajadores en empleos de bajos ingresos, ¿no? Allí donde también se hace hincapié. Una experta en política de inmigración señalaba que sin equidad salarial ni laboral, las mujeres y grupos racializados tienden a ganar menos, por lo que usar salarios como criterio podría introducir desigualdades en el sistema, ¿no? Este tema, fíjate que ahí había hablado, la ministra había dicho sobre extranjeros o trabajadores temporales extranjeros fuera de las zonas rurales, ¿no? Fuera de las zonas urbanas, digo, pensando más en las zonas rurales. El gobierno de Ford va a introducir una legislación para limitar la propiedad extranjera en tierras agrícolas. Otro cambio. El ministro de Trevor Jones afirmó que la ley para proteger la independencia alimentaria de Ontario es una medida proactiva para bloquear a compradores extranjeros de poseer grandes extensiones de tierra que podrían quedar sin uso o producir cultivos destinados a exportarlos. Ellos dicen, vamos a limitar que los extranjeros se hagan de tierras agrícolas en Ontario. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que se pierda la independencia alimentaria de la provincia. Los límites exactos sobre la propiedad extranjera aún no se han determinado. Jones indicó que esos detalles se definirán en consulta con representantes del sector agrícola. A nivel internacional, y vamos cerrando, ¿qué se destaca? Primero, las amenazas de Trump. Y cada vez que habla Trump se mueve todo, se mueve el mercado, un mercado incierto, ¿no? Y le prestamos atención al mercado porque es digamos, es una vara, un termómetro de cómo lo percibe el mundo en general, ¿no? En general. A esta hora de la mañana los mercados están en baja. ¿Por qué? Porque la última amenaza incumplida de Trump en Irán ahonda su crisis interna en Estados Unidos. Hay una errática gestión del final del conflicto. ¿Cómo se va a salir de esto? ¿No? Hay información cruzada. Algunos ya no están reaccionando tanto al tema de Trump y lo que dice. Antes movía rápidamente algunas cosas, ahora no. Ayer hubo, por ejemplo, inventario de petróleo y mucho no se movió. Hubo noticias que tenían que ver con el inventario de petróleo. Hay una errática gestión del final del conflicto que propulsa la impopularidad del presidente entre sus compatriotas. Su última marcha atrás pone en cuestión su diplomacia del amedrentamiento, ¿no? Entre los temas más recurrentes es de la abundante producción literaria de Trump en su red social, de la abundante cantidad de noticias que genera todos los días, ya lo hemos mencionado acá también. Destacan los ataques a la prensa. Raro es el día en que el presidente de Estados Unidos no lo toma con algún medio, con algún periodista, o simplemente lanza dardos a través de su red Truth. Con todo, como el que lanzó este martes Elion Kaufman, un idiota, escribió del consejo editorial de Wall Street Journal, medio propiedad de su amigo Rupert Murdoch, al que acusó de nuevo en mayúsculas de haber perdido el norte. El motivo, publicar un artículo de opinión titulado "Los iraníes toman a Trump por tonto". Esto decía Kaufman, el periodista Kaufman, que fue tratado de tonto e idiota por Donald Trump, ¿no? Este es un periodista de Wall Street Journal y forma parte del consejo editorial del prestigioso medio. Kaufman describe: en 2 ocasiones Trump ha anunciado la apertura del estrecho de Hormuz. Lo anunciaron, se pusieron de acuerdo un poco el viernes, reventaron un par de cohetes y no pasó nada. Y en 2 ocasiones ha cedido la ventaja estratégica de Estados Unidos a cambio. Pese a todo, el estrecho permanece cerrado mientras el régimen exige más. Como diciendo, se habla mucho, pero en la práctica poco ha cambiado y los iraníes manejan el control e incluso
la información con respecto al estrecho de Hormuz lo están manejando más los iraníes que Estados Unidos. Trump publicó su post unas 4 horas después de anunciar, también en red que tiene él, que ampliaba sin especificar por cuánto tiempo el plazo de 2 semanas que había dado a Irán para avenirse a un acuerdo conveniente a los intereses de Estados Unidos. El artículo del Wall Street Journal era del lunes. Eso significa que por más ofensivo que le resultara al presidente, en cuyo ataque recurrió a los argumentos que suele dar para vender un éxito en la guerra que pocos comparten, la Armada y el Ejército del Aire enemigos están destruidos, dijo él, su programa nuclear, etcétera, su autor ni siquiera tomó en consideración la última amenaza incumplida del presidente de Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, el tema es que estamos todavía en un punto muerto, no se sabe qué va a pasar, hay una flota que está dando vuelta de Irán, allí hay una flota, valga el juego de palabras, que flota en el estrecho de Hormuz y hace como una guerra de guerrillas, les está complicando el paso, ayer han sido atacados algunos barcos que cruzaron o intentaron cruzar, está cerrado, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre allí. Vamos a ver qué ocurre. Como digo, el mundo está alarmado al respecto. Como alarmado también cuando mira hacia Cuba. Díaz-Canel dijo, si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación. Nos vamos a encontrar con otra novela en unos meses o días. Vaya a saber. El presidente